a esta webinar sobre compostaje de residuos orgánicos que se encuentra organizada en el marco de la Cuarta Feria Municipal del Libro. Nos acompañan integrantes del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo. Su directora, ingeniera Iglesias, nos hará una breve presentación sobre dicho instituto y las acciones que viene realizando. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. En primer lugar, me permito agradecer muy especialmente la invitación que hicieron a la participación de Corina y de nuestro instituto en la feria, en la cuarta feria del libro de Montecaseros, junto a la Dirección de Cultura de la misma municipalidad y el Instituto Superior de Formación Docente Dr. Ramón Carcagno. De parte del instituto me permito presentar no solo a la institución, donde les van a mostrar un pequeño video institucional que tenemos precisamente a modo de presentación, pero antes del mismo me permito decir que la ingeniera María Corina Leconte tiene una formación y una trayectoria en la temática que ustedes han convocado que hace a toda su vida profesional. Les puedo comentar que desde antes de recibirse de ingeniera agrónoma ya estaba incursionando en el tema y luego siguió incluso a nivel de posgrado y lógicamente siguió avanzando y creciendo, llevando adelante uno de los pequeños grandes emprendimientos que tiene la Argentina, que se encuentra ubicado en Las Marías, la comunidad yerbatera, digamos, de la zona de Virasoro. Así que yo no voy a explayarme mucho más, los invito a ver el video y a disfrutar y a tratar de llegar a ustedes con todos los conceptos que pueda volcar Corina, y les deseo que las expectativas que ustedes tienen en esta oportunidad sean colmadas. Nuevamente a nivel institucional, agradecer esta invitación y quedamos a disposición para lo que podamos aportar en cualquier oportunidad o para interrelacionarnos de distintas maneras y con distintas temáticas. Muchísimas gracias y éxitos, no solo en esto, sino en toda la cuarta feria del libro de Montecaseros. Muchísimas gracias, ingeniera. ¿Pasamos ahora al video? El Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, se encuentra ubicado en la ciudad de Resistencia, Chaco, en el campus Resistencia de la UNE. Fue creado en 1956, el mismo año de la creación de la Universidad Nacional del Nordeste. Su objetivo fue el de desarrollar programas de extensión rural e investigación aplicada en el ámbito de la región del Nordeste argentino. Desde el comienzo se realizó una gran tarea de campo en toda la región NEA, encarando la resolución de los problemas junto con el hombre de campo. Los problemas más importantes de la región eran el monocultivo de algodón en el Chaco, Formosa y norte de Santa Fe, la erosión hídrica en Misiones y la baja productividad ganadera de toda la región. Las actividades realizadas permitieron identificar que gran parte de esos problemas derivaban de un deficiente manejo de la cobertura vegetal del suelo y que básicamente estaban ligados a la dinámica del nitrógeno y el carbono. Desde entonces, las líneas de investigación y las propuestas técnicas de extensión se basaron en el manejo de dichos nutrientes en las diferentes actividades productivas regionales. La importancia de la dinámica del nitrógeno llevó a la creación de una planta piloto de producción de inoculantes, que funcionó como tal hasta que la producción de inoculantes de empresas privadas satisfizo la demanda del mercado.
Desde sus comienzos, el instituto estudió los problemas del campo con un enfoque sistémico. En este enfoque se han formado varias generaciones de egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Desde 1991, el instituto lleva el nombre de Pedro Fuentes Godo en homenaje a la brillante trayectoria y calidad humana de quien fuera su primer director. Actualmente es su directora, la ingeniera agrónoma María Cándida Iglesias. La actividad de los técnicos y profesionales del instituto se fundamenta en detectar los problemas en campos de productores y encarar su estudio en el mismo campo, en parcelas experimentales y, cuando es necesario, en invernadero y laboratorios, para posteriormente volver al campo con propuestas adaptadas a las condiciones ecológicas y económicas del productor. Y bueno, ahora sí, entonces damos la bienvenida a la ingeniera Corina Leconte. La ingeniera es ingeniera agrónoma, doctora en área de recursos naturales por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Fue profesora adjunta por concurso en la cátedra de microbiología en dicha facultad hasta el 2010. Anteriormente fue jefe de trabajos prácticos, auxiliar de docencia de primera categoría y auxiliar de docencia de segunda categoría en la cátedra de morfología de las plantas vasculares de la Facultad de Ciencias Agrarias. Participó en el proyecto de investigación del Grupo de Agroecología Estación Experimental del Zaidín en Granada, España. Fue coordinadora y disertante en cursos de posgrado. Posee publicaciones en investigación científica y en boletines técnicos. Actualmente dicta numerosas charlas sobre compostaje en jornadas, talleres o individuales para diversos públicos, tanto presenciales como virtuales. Trabaja en extensión y transferencia en compostaje en el Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste en Resistencia, Chaco, y es asesora externa en compostaje y supervisión del proceso en el establecimiento Las Marías, Gobernador Virasoro Corrientes, y en la empresa Gensus, Sociedad Anónima de Aviateray, Chaco. Bienvenida, Corina, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, si les parece, comienzo a compartir la presentación y empieza la charla. ¿Ah? Bueno. Ahí me escuchan porque me parece que se colgó esto. Sí, te escuchamos, Corina. Bueno, me aguardan un ratito porque está demorando en compartir. Sí, no hay problema. Pruebo desconectándome y me vuelvo a conectar a ver qué pasa. Bueno, sí, no hay problema.
Hola, ¿me escuchan? Ahí estoy de nuevo. Ahí estás, sí. Bueno, a ver, pruebo ahora a ver si no se cuelga. Bueno, A ver. Ahora sí. todavía no vemos. Ahora sí. Bueno, Ahí, descolgó. ¿Me escuchan bien? ¿Y se ve ahí bien? se escucha y se ve bien. Perfecto, entonces comienzo. Bueno, ya hicieron las presentaciones del caso, así que voy a empezar directamente de la charla que nos convoca hoy, que es sobre el compostaje de residuos orgánicos. Bueno, si bien la charla en sí, yo voy a tratar de contarles un poco de qué se trata el proceso y que hablando con Alina, ella me comentaba que les interesaba que cuente un poco el porqué, la importancia de este proceso. Así que les voy a hablar un poco de los residuos en primer lugar. Todos nosotros generamos residuos en nuestras actividades cotidianas y también en nuestras actividades productivas. Y esos residuos que generamos normalmente no los volvemos a ingresar al circuito y entonces se generan estas situaciones de basurales a cielo abierto, quema de residuos, hoy por hoy estamos, es esta situación de quema, ¿no?, por los incendios que se generan, y también se acumulan estos residuos y cualquiera de estas situaciones generan problemas de contaminación, tanto al aire como el agua, el suelo. Ese tipo de residuos que nosotros generamos los podemos clasificar en dos grandes grupos. Los inorgánicos, que son todo lo que es de origen, o sea, vidrio, metal, plástico, ¿sí? Que algunos municipios que hoy en día empiezan a querer trabajar con la temática de los residuos generados en las ciudades, es el tipo de residuos que en primer lugar los empiezan a tratar, ¿sí? Los hacen separar para su reciclado. Pero pocos están trabajando con lo que es la fracción orgánica, ¿sí? Cuando hablamos de residuos orgánicos nos referimos a los de origen animal o vegetal. Y sobre este tipo de residuos es sobre el que nosotros vamos a trabajar en el proceso de compostaje, ¿sí? Y lo podemos trabajar tanto en una pequeña escala como en una mediana o una gran escala. Tiene la importancia de tratar estos tipos de residuos, ¿sí? Les voy a tratar de ejemplificar con esto que todos lo habremos visto alguna vez en la escuela, que siempre nos dicen que las plantas, los vegetales, son los productores primarios, ¿sí? Son los que son capaces de producir sus propios alimentos. ¿Y cómo lo hacen? Tomando agua y sales minerales del suelo, como muestra acá este día, a partir de la energía solar, ¿sí? Ellos, por un proceso denominado fotosíntesis, generan sus distintos compuestos orgánicos, que son los que van a formar parte de sus hojas, las ramas, las raíces, ¿sí? Después, a medida que pasa el tiempo, cuando el vegetal cumple su ciclo, muere y todo eso que produjo vuelve al suelo. En el caso de que sean plantas perennes, que no mueren, pero caen, y todo ese material que ellos generaron vuelve al suelo como materia orgánica, lo que conocemos como materia orgánica, que en el suelo, por los microorganismos, son transformadas después nuevamente en sales minerales, y así se cierra el ciclo. Pero no solo sales minerales, sino también queda como materia orgánica que forma parte del suelo, y que le da vida al suelo, que permite, bueno, que se den distintos ciclos de nutrientes, ¿sí? Que permite el desarrollo de los microorganismos que pueden proteger a las plantas, a la vez permiten que el suelo tenga una cierta estructura, que pueda conservar agua, ¿sí? Que pueda ser productivo. ¿Qué es lo que pasa
cuando el hombre interviene en este ciclo natural. Nosotros generalmente producimos grandes cantidades sembramos plantas, ¿no? Generamos gran cantidad de vegetación, pero que cuando llega el momento de devolver al suelo la materia orgánica generada, nosotros es lo que cosechamos, ¿sí? Lo que sacamos del circuito. Entonces, ese ciclo no se cierra y no vuelve la materia orgánica al suelo. Sobre todo eso era era así antes, además se movía el suelo para poder sembrar, y todo eso llevó a que se vaya perdiendo materia orgánica en el suelo, y por lo tanto los suelos también perdían su productividad. Hoy eso cambió. Hoy ya el manejo del suelo es diferente, ya no se laborea tanto, se deja más material, digamos, restos de cultivos en el suelo. ¿Por qué? Porque la idea es devolverle la materia orgánica al suelo. Y además de poder dejar cultivos sobre el suelo, también hay otras maneras de devolver materia orgánica al suelo para aumentar su productividad o evitar que se degraden, y es a través de la reutilización de los residuos orgánicos, ¿sí? Todos estos residuos orgánicos de origen animal y vegetal que yo les comentaba, nosotros los podemos transformar en esta materia orgánica estable, compost, y que después podemos utilizar para devolverle al suelo lo que se le ha quitado, ¿sí? Y que estos suelos sean productivos. Y en la manera de transformar a estos residuos en este compost, en esta materia orgánica, es a través de este proceso de compostaje, ¿sí? De ahí viene la gran importancia, porque vamos a transformar residuos en un recurso para nuestros suelos y para nuestras plantas, no solo las plantas productivas, también nuestras plantas ornamentales, nuestros jardines, y a la vez vamos a estar eliminando focos de contaminación, ¿sí? Que generamos por la acumulación o por la quema de estos residuos, ¿sí? Entonces le vamos a dar valor a esos residuos y los vamos a incorporar de nuevo en el ciclo productivo, ¿sí? Lo que algunos llaman la economía circular, ¿sí? Que los trata de generar la menor cantidad de residuos y de reciclar, reutilizar, transformar y volverlos al ciclo. Entonces, dicho esto, ¿cuál es la importancia del proceso de compostaje? Les voy a contar cómo logramos esto, o sea, cómo llevamos adelante el proceso de compostaje y a qué denominamos compostaje. Voy a dividir en varias partes a la definición. En la primera, contarles que el compostaje es un proceso de transformación de materiales orgánicos frescos en un producto biológicamente estable, al que denominamos compost, que es apto para distintos usos agronómicos, ¿sí? De acá lo que yo quiero rescatar es que estamos hablando de materiales orgánicos frescos. Esto de transformar en producto biológicamente estable lo vamos a ir entendiendo a medida que avanzamos en las que no se preocupen. Entonces, fíjense cómo se ve acá en esta figura una foto donde se ven distintos materiales orgánicos y al final obtenemos un producto biológicamente estable que es este compost. Pero para llevar adelante esa transformación no se hace de cualquier manera, sino que es un proceso que está llevado adelante por microorganismos y por eso decimos que es biológico, de ahí la palabra biooxidativo, y además que se da en presencia de oxígeno. O sea que si nosotros tenemos un montón de residuos, tenemos que asegurar que dentro de esa masa de residuos haya una cierta circulación de aire, porque los microorganismos que llevan adelante el proceso necesitan de oxígeno para ir trabajando. Por eso es biooxidativo, es un proceso biooxidativo controlado. Quiere decir que no es acumulo residuos y me olvido, sino que tenemos que ir controlando para que se lleve adelante de la mejor manera posible. Porque lo que nosotros hacemos es dar las condiciones para que los microorganismos lleven adelante el proceso. El tercer punto importante para definir lo que es el proceso de compostaje es que involucra una etapa termofílica. ¿Qué quiere decir?
involucra una etapa de altas temperaturas, es decir, en algún momento del proceso debemos lograr temperaturas altas, que después vamos a ver por qué es importante, y durante ese proceso de transformación se van a liberar algunas sustancias fitotóxicas, que quiere decir que pueden ser tóxicas para las plantas, pero eso lo realiza temporariamente, y finalmente la obtención de una materia orgánica estabilizada, que es el compost, y minerales, ¿sí? Entonces eso es lo que es la definición de compost. Para poder llevar adelante el proceso de compostaje tenemos que tener en cuenta varias cosas que yo puse en esta lista y que nos van a permitir desarrollar el proceso tanto en la pequeña escala como en la gran escala. Fíjense que lo primero que yo nombro es el tema de los residuos, ¿sí? Conocer qué residuos dispongo para llevar adelante el proceso. Y si bien nosotros hablamos de residuos orgánicos de origen animal o vegetal, como decíamos, no todos son iguales. Hay algunos que tienen unas características y otras. En general lo que hacemos es dividirlo en dos grupos. Por un lado, los residuos orgánicos ricos en nitrógeno y por otro lado los residuos orgánicos ricos en carbono. Todos los materiales orgánicos están compuestos por compuestos orgánicos, valga la redundancia, que tienen todos estos elementos. Tienen carbono, tienen nitrógeno y otros elementos, otros nutrientes. Pero la diferencia es que algunos tienen un poco más de uno que de otro. Los ricos en nitrógeno se caracterizan por tener más de este elemento nitrógeno que tanto las plantas como los microorganismos lo necesitan para desarrollarse. Generalmente esos residuos también son ricos en otros nutrientes. Y aquellos ricos en carbono no tienen tanto de estos nutrientes, pero sí tienen este carbono que permite darle energía y algún tipo de estructura a nuestra mezcla de residuos. ¿Sí? Como yo les decía, nosotros lo que hacemos es dar las condiciones para que los microorganismos se desarrollen. Y ellos necesitan esta mezcla de estos dos tipos de residuos para que pueda llevarse bien el proceso. Yo ahora les voy a contar cuáles serían de cada uno de estos residuos. Por un lado, los residuos orgánicos ricos en nitrógeno son, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una escala más chiquita, por ejemplo en nuestras casas, lo que disponemos generalmente ahí son restos de frutas y verduras, residuos de yerba mate, la borra del café, residuos de té. Si tenemos un patio y tenemos pasto, bueno, el pasto recién cortado, fresquito, también es rico en nitrógeno, ¿sí? Si nosotros estamos en el campo, por ahí podemos disponer de otros residuos, además de esos, como por ejemplo los estiércoles. Estiércol de vaca, de caballo, de gallina, de cerdos, restos de cultivos, o sea, verdes, recién cortados, ¿sí? Eso es como ejemplo de residuos ricos en nitrógeno. Y residuos más ricos en carbono son, por ejemplo, los que podemos tener en nuestra casa son restos de papel, de cartón, la hojarasca, el pasto, pero cuando ya está seco y duro, rico no. Después en la gran escala o en el campo se pueden encontrar aserrín, viruta, cascarilla de arroz, los chips de podas, también pueden encontrar en las casas, si cortan ramas y hacen podas también, eso es material rico en carbono. Una vez que identificamos a los dos tipos de residuos que tenemos, mezclarlos. Por ejemplo, en la pequeña escala, estos ejemplos que doy, hay muchos tipos de mezclas, mezclar la hojarasca con los restos de frutas y verduras. En una escala mediana o grande, el estiércol de gallina, por ejemplo, con el aserrín, ¿sí? ¿Cómo mezclo? En general, trabajamos, en principio yo diría proporciones iguales, la misma cantidad de volumen de hojarasca que de restos de fruta y verdura. Pero a veces, incluso uno puede llegar a usar más proporción del residuo rico en carbono, o sea, poner 2 partes y hasta 3 del residuo rico en carbono y una del rico en nitrógeno, ¿sí? Y siempre mezclar y trabajar para tener como uno de los microorganismos. Porque si tenemos
puro material rico en carbono, el proceso puede llevar años, ¿sí? Y si tenemos puro material rico en carbono, vamos a perder mucho nitrógeno, que es importante conservar para las plantas, ¿sí? Entonces, una vez que ya sabemos el tema de los residuos, vamos a ver el tema del tamaño de partícula y el volumen mínimo que tenemos que tener. El tamaño de partícula en general se trabaja con tamaños de 1 a 5 centímetros. Y eso es porque si bien, por ejemplo, como se ven acá en la foto, estas ramas, que son restos de podas o ramas caídas, si ponemos así en nuestra mezcla, va a tardar años, va a gastar, ¿sí? Al picar, lo que nosotros hacemos es aumentar la superficie de los microorganismos y por lo tanto el proceso de transformación se va a acelerar. Con respecto al volumen o la masa crítica que tenemos que tener, lo mínimo es de 1 metro cúbico. ¿Qué quiere decir? 1 metro de largo, 1 metro de ancho, 1 metro de profundidad, como para que el proceso funcione correctamente, ¿sí? Y realmente obtengamos compost al final. ¿Y eso por qué? Cuando los microorganismos tienen todas las condiciones óptimas, empiezan a transformar la materia orgánica, ¿sí? Y esa transformación se generan reacciones que denominamos exotérmicas, que quiere decir que se libera calor. Si nosotros, como muestra este esquema, tenemos un volumen chiquito, como se ve acá en este cuadrado, ese calor generado se disipa, no se conserva dentro de nuestra pila o de nuestro recipiente. A medida que el volumen es más grande, es mayor el volumen donde el calor se conserva y que por lo tanto levanta temperatura dentro de la pila. Y así está estudiado que por lo menos 1 metro cúbico es lo ideal para realmente obtener un aumento de temperatura dentro de nuestra masa de residuos. Fíjense, esta es una foto de la pila de mi tesis doctoral en la que trabajé con estiércol de gallina y azarrín y también cascarilla de arroz. Fíjense, cuando se hacen movimientos de la pila, no sé si se ve en la foto, cómo se ve el vapor que sale porque la pila está caliente. Entonces, eso es importante también, qué tamaño de pila tengo para que el proceso se lleve adelante de la mejor manera. Después vamos a ver qué pasa en una pequeña escala, ¿sí? Pero lo vemos ahora adelante. Decía Lina, si tienen preguntas, las escriben en el chat y al final las vamos respondiendo. Sí, sí. Están algunas preguntas. Bueno, y ya otra cosa es que... ¿Cómo? Ya las voy anotando. Hay preguntas y ya las voy anotando. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta para el proceso? La humedad y la aireación. Humedad porque los microorganismos, como cualquier ser vivo, necesitan agua para poder vivir y llevar adelante los procesos. En general se habla de la humedad tiene que ser del 50 al 60%, lo que tiene que tener nuestra mezcla. Ya son muy húmedos, ¿sí? Entonces tenemos que mezclarlo con residuos un poquito más secos para equilibrar la humedad. Y hay otros que le tenemos que agregar agua. Y además, durante el proceso, como levanta temperatura, también se va secando la pila o el material dentro de nuestro recipiente, entonces cada tanto hay que volver a agregar agua. ¿Cómo agregamos agua? De pescar, lo hacemos con una regadera, con una manguera, cuando ya tenemos escalas más grandes, con una manguera con presión, o existen maquinarias como, ahora después vamos a ver otras fotos, estas volteadoras, que son para ya una mediana o una gran escala, que tiene este cilindro con paletas, finalmente se arma escala hileras de compost. Este implemento pasa por encima de la hilera, va moviendo el material y a la vez estos picos pulverizan el agua para ayudar a homogeneizar la humedad dentro de la pila. Siempre que se va a dar humedad conviene mezclar el material, porque si solo riego por arriba, se moja arriba y adentro no ingresa o se canaliza y no es homogénea la humectación de la pila. Si nosotros trabajamos en una gran escala, hay maneras de, por ejemplo, de medir la cantidad, el porcentaje de humedad, mandando a analizar a un laboratorio
o hay instrumentos que miden el porcentaje de humedad. Ahora, si yo voy a producir el compost en mi casa, ¿cómo puedo saber dónde está humedad? En general se utiliza un método que se denomina el método del puño, que lo que hago es mezcla húmeda, tomo las fracciones más finas de mi mezcla y la aprieto con el puño. Si como se ve en la figura, chorreo un montón de agua, es que me pasé. Entonces hago aireo como para tratar de secar o agrego un poquito más de material seco. Una vez que apreté, no chorré agua y cuando abro se dispersa el material, me está faltando agua. Y si aprieto, sale un poco de agua y cuando abro se forma como este bollito, queda formado, es un indicador de que estaríamos dentro de la humedad buena para el desarrollo del proceso. ¿Sí? Ahora, los microorganismos, cuando van actuando, ellos van consumiendo el oxígeno que hay dentro de la pila. Entonces nosotros tenemos que realizar cada tantas direcciones o asegurarnos que haya una circulación de aire dentro de la pila para renovar ese oxígeno. Y ahí es que lo que se trabaja con pilas con volteo, se dice, o usar herramientas para generar movimiento dentro del recipiente. Fíjense, en esta primera foto que hacen el compost dentro de un recipiente, se puede hacer esto con la horquilla, o si no también, esto le piden a un herrero que le haga como una herramienta así tipo sacacorcho, y lo que se hace es hundir en el material y levantar, y de esa manera se genera un movimiento dentro del recipiente. Si se trabaja en pilas, como en esta foto, fíjense, con palas se pasa la pila de un lado a otro y en ese movimiento se va aireando. En escalas mayores ya se utilizan otras herramientas como el tractor con pala o la volteadora que les mostraba hoy. Y si no, la otra opción, en vez de trabajar en pilas con volteo, se trabajan en pilas o en recipientes con tubos perforados, como es este caso, que nos permite asegurar una cierta circulación de aire, o en este caso que es más activo, donde se inyecta el aire por esos tubos. Hay muchísimas otras metodologías, pero bueno, quería darles algunos ejemplos. Y ahora sí vamos a entrar a ver el tema de cómo se da la evolución de la temperatura y les voy a contar un poquito qué es lo que pasa dentro de nuestra pila y van a entender un poquitito más lo que les contaba en la definición de compost. Acá tienen una figura donde está representada las temperaturas. A ver, perdón, voy a tomar agua. Esto acá se ven las temperaturas en el tiempo. Fíjense que cuando pongo tiempo no dice ni días, ni horas, ni nada, porque eso es muy variable, depende del residuo, ¿sí? Este es un gráfico que saqué de un doctorado de Tognetti del 2007. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio nosotros tenemos nuestra mezcla inicial, podemos distinguir los distintos elementos que forman parte de la mezcla, y esa mezcla inicial, si tiene un volumen suficiente, si está bien, tiene buena humedad y hay buena aireación, los microorganismos empiezan a trabajar, ¿sí? Al principio, esos materiales son de muy fácil degradación para los microorganismos, ¿sí? Nuestros residuos van a estar compuestos por azúcares, almidones, aminoácidos, todos materiales que para los microorganismos son degradables. Y yo siempre pongo este dibujito, esta caricatura que saqué de internet, porque me parece que muestra mucho como que los microorganismos en la comida servida en bandeja. Entonces, lógicamente, se activan, se multiplican. Al activarse, van transformando la materia orgánica, van liberando calor, y entonces, si el volumen es suficiente, ese calor se conserva dentro de la pila o del recipiente. Entonces, la temperatura dentro de la pila empieza a aumentar. Al principio, las temperaturas están por debajo de los 40 grados, ¿sí? Y durante a esa primera etapa la denominamos mesofílica. Quiere decir de temperaturas, como les dije, inferiores a los 40 grados. Los microorganismos durante esa fase están bien activos
y se va dando la producción de ciertas sustancias fitotóxicas porque esos materiales se van transformando en ácidos orgánicos, en amoníaco, que esas sustancias son tóxicas. Por eso si nosotros agarráramos ahí nuestra mezcla y la aplicamos a nuestras plantas, las podemos, o muchas veces, como dicen todos, las quemamos a nuestras plantas, ¿sí? El proceso sigue avanzando y llega a un punto que las temperaturas superan los 45 grados. Estaríamos acá. Y ahí empieza la fase termofílica, que yo les contaba en la definición. E incluso llega un momento que las temperaturas superan los 55 grados. No conviene que supere los 70, ¿sí? Pero en general, si superan los 55, está muy bien. ¿Por qué? Porque está estudiado que los residuos pueden traer semillas de otras plantas que si nosotros no las eliminamos, después pueden estar desparramando esas semillas, ¿no? Serían semillas de malezas. Y además, depende del residuo, hay muchos de ellos que vienen con microorganismos que son patógenos, ¿sí? Es decir, microorganismos que pueden generar enfermedades a las plantas o a las personas. Superando esas temperaturas en el compost, nosotros eliminamos tanto las semillas de maleza como los microorganismos patógenos. Y ahí viene la importancia de esta etapa en el proceso de compostaje. Y también es importante hacer este tratamiento previo a los residuos antes de aplicarlos al suelo o a las plantas, ¿sí? Entonces, esta etapa puede durar, depende del residuo, unos días o meses. Pero la norma lo que exige es que si trabajamos con pilas estáticas, por lo menos tengamos 3 días con esas altas temperaturas, superiores a 55, y si trabajamos con pilas con volteo, por lo menos 15 días, ¿sí? A medida que el proceso sigue avanzando, llega un punto en que ya los materiales que eran fácilmente degradables empiezan a escasear y quedan los materiales de más difícil degradación, como son la celulosa, la lignina, la quitina. Fíjense que en la foto se nota que al principio nosotros podemos distinguir materiales que forman la mezcla y cuando ya vamos llegando al final, todo tiene un mismo tono, no distinguimos nuestros materiales originales. Y al microorganismo le cuesta un poco más de trabajo transformar esa materia orgánica, ¿sí? Entonces la actividad de los microorganismos comienza a bajar. Como baja la actividad, baja la temperatura también dentro de nuestra pila, porque es menor el calor generado. Y entonces ahí entramos a una nueva etapa mesofílica y comienza la etapa que denominamos estabilización. ¿Se acuerdan que en la definición decíamos que obteníamos un producto biológicamente estable? Se refiere a esto, ¿sí? Nuestro producto ya no tiene material de fácil degradación y la actividad microbiana es baja, ¿sí? Pero además de lograr la estabilización, está el otro tema que yo les hablaba, que se producen sustancias fitotóxicas durante el proceso de compostaje. Cuando la temperatura baja y empezamos la estabilización, hay que esperar también un tiempo porque falta que nuestro compost madure. ¿Qué quiere decir que madure? Que estas sustancias fitotóxicas se transformen en otras sustancias diferentes que ya no son tóxicas. Los ácidos orgánicos empiezan a formar parte de lo que serían el humus, las sustancias parecidas al humus. El amonio pasa a transformarse en nitratos, ¿sí? En otros elementos que no son tóxicos, ¿sí? Entonces ahí logramos la madurez. Entonces, por todos estos motivos viene la importancia de transformar o de tratar nuestros residuos orgánicos antes de aplicarlos al suelo o a las plantas. Porque con este proceso logramos la estabilidad, que es la disminución del material fácilmente degradable, de la actividad biológica, o sea, de la actividad de los microorganismos, y logramos la madurez, que es la ausencia de sustancias que puedan generar efectos adversos en las plantas. Además de eliminar semillas de maleza y de microorganismos patógenos. Entonces, con este proceso, lo que nosotros hacemos es darle a los microorganismos una receta ideal, que es esa mezcla equilibrada de materiales,
con un buen volumen, con humedad, con aireación, y entonces al final de nuestro proceso vamos a obtener el compost, ¿sí? Que es esta materia orgánica libre de patógenos y de semillas de maleza, ¿sí? A eso denominamos compost. Fíjense que yo marqué en rojo las palabras libres, la frase libres de patógenos y semillas de maleza. ¿Por qué? Porque esto logramos cuando cumplimos. Pero ¿qué pasa con el compostaje que podemos llegar a hacer en nuestras casas? El compostaje domiciliario a muy pequeña escala. Ustedes habrán visto que en general en muchos lugares hablan de hacer este compost en baldes, en composteras, como las llaman, que son normalmente de 20 litros, un metro cúbico son 1000 litros, o sea, como para que tengan una idea. En un balde de 20 litros no logramos ese aumento de temperatura, ¿sí? Hay otra cosa también que ocurre, que a diferencia de una mediana o una gran escala que podemos tener de entrada una buena cantidad de residuos, en nuestra casa nosotros generamos un poco de residuo por día y siempre estamos agregando material nuevo en nuestra compostera. Entonces también eso hace que se retrase un poco el proceso porque uno va avanzando y siempre le agregamos material nuevo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Llegar un momento y decir, bueno, ya no le agrego más material a este recipiente para que se complete el proceso y antes no para reiniciar el proceso. ¿Qué pasa con el tema del poco volumen? Yo en mi casa hago mi compost y no logro volumen suficiente, por lo tanto no levanta temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja cuando uno va a hacer compost en su casa? No usar determinados por ejemplo, si uno no tiene volumen suficiente, no agregar estiércoles que pueden venir con microorganismos patógenos, no agregar plantas enfermas, ¿sí? Porque no las vamos a eliminar a los microorganismos que sino vamos a estar dispersando la enfermedad, ¿sí? Después en el compostaje a pequeña escala también se recomienda no agregar carne, pero eso es por una cuestión de no atraer ratas, por ejemplo, no agregar la comida si está muy condimentada y en grandes cantidades, porque vamos a obtener un abono muy salado y a la planta no le hace bien. ¿Sí? O sea, los estiércoles, la carne y demás, en la gran escala, en la pequeña escala, donde no podemos cumplir la etapa de altas temperaturas, no es recomendable utilizarlos, ¿sí? Y si bien todos hablamos de composteras para la pequeña escala, decimos que obtenemos un compost, si nosotros somos estrictos, técnicamente no estaríamos obteniendo un compost. ¿Por qué? Porque si bien vamos a obtener una materia orgánica estable, vamos a obtener una materia orgánica madura, no va a estar libre de patógenos y semilla de maleza, o al menos no lo podemos asegurar, ¿sí? ¿Por qué? No cumplimos esa etapa de altas temperaturas. Pero es una buena estrategia para revalorizar los residuos. Además, la idea siempre es producir para uso propio. Entonces, uno va a tener el cuidado de qué es lo que agrega en esa compostera, ¿sí? Y por último, bueno, comentarles que siempre durante el proceso de compostaje se va a dar una reducción en el volumen propia de la transformación que se va generando. Y acá yo tengo una foto de la compostera de la Facultad de Ciencias Agrarias, en la que se trabaja con residuos del comedor y hojarasca. Fíjense, cuando recién se armó, acá está el nivel se armó con pallets, del pallet, y fíjense en esta otra foto, acá está el nivel de pallet y cómo el volumen del material. Ahí se estaba haciendo un volteo, todavía no estaba terminado, pero fíjense cómo ya el volumen bajó. Generalmente se considera que puede llegar a bajar hasta un 50% el volumen. O sea que si uno sabe quitar determinada cantidad de compost para utilizar, siempre prepare el doble de material original, ¿sí? Y bueno, y entonces después de todo esto, nosotros obtenemos un producto final, el que se denomina compost, que es la materia orgánica estable, madura, libre de patógenos y de semillas de maleza. Y con esto hablar un poco de cuáles son las ventajas. Pero existe hoy en la Argentina incluso un marco normativo para la producción, el registro y la aplicación de compost, sobre todo para todo lo que va en escala.
y además se está formando una asociación de compostaje. Con esto yo estaría terminando un poco lo que es el proceso, pero les quiero mostrar unas pequeñas fotos para que vean ejemplos de la pequeña, la mediana y la gran escala, ¿sí? O sea, las consideraciones y lo que hace la definición de compostaje es lo mismo para cualquiera de las escalas, con la diferencia de lo que ocurre a la muy pequeña escala, como les contaba hace un ratito. Y les quiero mostrar algunas fotos, fíjense cómo se puede trabajar el proceso de compostaje a pequeña escala. Se pueden trabajar en pilas, como habíamos visto, pero también en distintos recipientes. Todas estas fotos yo las tomé de internet para que vean algunas. Si uno tiene una casa, un patio, puede llegar a juntar bastante cantidad de material y trabajar en esta pequeña escala que se logran 1 metro cúbico de material. Una muy pequeña, ya no tanto. Y fíjense cómo se usan distintos materiales como para armar las composteras. En este, por ejemplo, es en el Jardín Botánico en Corrientes, y estos son como unos canteros, y ahí se hacía el compost. Esto, por ejemplo, el apilar así neumático, yo así lo tengo en mi casa, y obviamente no levanta temperatura porque el volumen es muy chiquito, pero sirve como para tener contenido el material, para evitar, por ejemplo, que vengan los perros y te desparramen la pila. Y bueno, esta foto que ya les había mostrado, donde se ve cómo hacen el volteo. Esto, por ejemplo, es el ejemplo que les mostré recién, la Facultad de Ciencias Agrarias, y esto es en el instituto. Y ahí se composta todo lo que es restos de poda, pasto cortado, hierba, papel, cartón. ¿Qué herramientas uso en la pequeña escala? Por ejemplo, si necesito volumen de cada residuo, puedo usar baldes para regar mangueras, regaderas, palas y horquillas para mover el material, para hacer volteos. Ahora, si yo trabajo en una escala un poquito más grande, trabajar las estáticas con tubos perforados, o fíjense estas pilas, el tractor y la pala frontal, o si existen las volteadoras, estas son unas volteadoras tiradas por tractor, fíjense cómo se trabaja ya en hileras, con las volteadoras se hacen obviamente los movimientos, tienen el agregado de agua, y ahí se ven las herramientas, ¿no?, que les mostraba recién. Ya ahí para regar necesitamos tener una manguera con presión. Y después también se puede trabajar en la gran escala. Estas son plantas de compostaje en Canadá y Estados Unidos, son fotos sacadas de internet. Es como ya las pilas, las hileras son más altas, ya estas son volteadoras autopropulsadas. Fíjense, estas son maquinarias para triturar, trituran árboles grandes, se trabajan con palas frontales, o sea, el tamaño de las herramientas es otro, ¿sí? Esta volteadora, por ejemplo, que utiliza, en el establecimiento de Las Marías, no puse fotos del establecimiento de Las Marías, pero ahí, por ejemplo, tenemos ejemplos de una gran escala. La planta de compostaje de Las Marías tiene 10 hectáreas, ¿sí? Se trabaja con algo parecido a esta foto, es una volteadora con un tractor y este tipo de palas para el armado de las pilas. Y bueno, ¿y cuál es la ventaja entonces de todos estos procesos? Por un lado van a ver que se puede trabajar tanto en la pequeña, en la mediana o en la gran escala. Nos permite dar valor a lo que normalmente consideramos residuos, poder reutilizarlos, poder transformarlos en una materia orgánica que podemos utilizar para recuperar los suelos degradados, recuperar la productividad o mantener la productividad de nuestros suelos, tanto en la producción hortícola, fructícola, como la ornamental. Se puede usar como sustrato. Y otra cosa que por ahí, si bien uno mucho usa el compost porque aporta nutrientes, pero aporta materia orgánica, también aporta microorganismos benéficos, ¿sí? Entonces se puede usar mucho para lo que es biorremediación o el control biológico de patógenos, ¿sí? Lógicamente,
si bien es algo muy bueno, uno tiene que probar la dosis en la que va a usar, no es usar 100% compost, ¿no? Y bueno, eso es todo. Voy a sacar la presentación así puedo ver las caras porque no la estoy viendo a nadie. A ver. Te cuento, Corina, que tenemos muchas preguntas. Así que... ¿Se escuchó bien? Porque yo no lo estaba viendo, ¿eh? Yo veía la presentación. Sí, sí. ¿Sí? Sí, te escucho. ¿Se escuchó? No. No, Ahora me dicen que no y tengo que empezar quédate de nuevo. tranquila, se escuchó muy bien. ¿Te parece que arrancamos con las preguntas? Bueno, Bueno, lo primero, vamos por aquí ya lo dale. primero. ¿Qué diferencia hay entre los conceptos orgánicos y biodegradables y si es lo mismo? A ver, cuando yo me estaba refiriendo recién a orgánico, me refiero a lo que tiene que ver con la química orgánica, ¿no? Que habla de cómo es formado el compuesto, que normalmente tienen carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Y que en general los residuos animales o vegetales tienen eso, están formados por estos compuestos orgánicos. Después, por otro lado, cuando hablan de la agricultura orgánica, que ya se refiere al no uso de agroquímicos o de determinados insecticidas, herbicidas o algunos fertilizantes incluso, pero no tiene que ver con esto que yo estaba hablando de residuos orgánicos. Ahora, o sea, yo me estaba refiriendo a orgánico con lo que tiene que ver con residuos de origen animal o vegetal. Después, todo lo orgánico es biodegradable. Biodegradable ya se refiere a que es degradable por los microorganismos, ¿sí? O sea, estos compuestos orgánicos, residuos animal o vegetal, obviamente son biodegradables. Obviamente, en este caso, para el compostaje en particular, le tenemos que dar condiciones para acelerar ese proceso de degradación. Porque yo le decía, si uno llegara a compostar, hace una pila de acerrín, le da humedad y demás, en el corto plazo no se va a degradar. Habrán visto pilas de acerrín que pueden estar años y estar intactas, pero porque es la otra parte que necesita el microorganismo, que es el nitrógeno para poder llevar adelante el proceso en un tiempo más corto, ¿sí? O sea, que sea degradable. Por eso también, ya en lugares donde este tema del compost se viene desarrollando hace mucho, por ejemplo, ellos ya diferencian las bolsas, por ejemplo, hablan de bolsas biodegradables y de bolsas compostables. ¿Por qué? Porque hay bolsas que son biodegradables, pero tardan mucho tiempo, más del tiempo que lleva el proceso de compostaje para degradarse. En cambio, las bolsas que son compostables se degradan en el tiempo que lleva el proceso de compostaje. Entonces ya hacen esas diferencias. Generalmente el proceso de compostaje lleva 6 meses, como mínimo 4, pero para mí lo mejor es 6, como para que se dé todo esto de la estabilidad, la madurez. De 6 meses en adelante, hasta un año puede llevar, depende de la mezcla del residuo, de la metodología y demás. Bien. Sí, respondí. Creo que sí. A ver quién dijo así. Después vamos con la otra. Esta clasificación de residuos ricos en nitrógeno y carbono, ¿también serían ricos en agua y residuos secos? Sí, lo que pasa es que en general, a ver, yo siempre trato en mis charlas de hablar lo más técnicamente posible, pero a la vez tratar de que se entienda. En general, los que hablan en las páginas de internet van a encontrar siempre residuos húmedos y secos, porque es más fácil de explicar. Pero en realidad, si hablamos técnicamente, lo importante es esta relación de carbono y nitrógeno en la mezcla. Lo que pasa es que muchos relacionan residuos ricos en nitrógeno con, en general son materiales más húmedos, ¿sí? Eran los ejemplos que yo mostré, era restos de frutas y verduras, residuos de hierba, de café, que en general después de utilizarlos están húmedos. Entonces, para que sea más fácil identificarlos, los ponen como húmedos y a los ricos en carbono como secos.
Pero yo en general no hablo de húmedos y secos porque yo, por ejemplo, en las materias trabajo, mi mezcla son aserrín con resto de yerba mate y té que salen del secadero, o sea, son secos todos los residuos, ¿sí? Pero los de yerba mate y de té son ricos en nitrógeno y el de aserrín es rico en carbono, ¿sí? Después yo le tengo que dar la humedad para que funcione el proceso. Por eso, si hablamos técnicamente, lo correcto es hablar de residuos ricos en carbono y de residuos ricos en nitrógeno. Pero bueno, por una cuestión por ahí hay ciertas personas que capaz no van a entender si le hablas de carbono y nitrógeno, entonces es más fácil quizás hablar de húmedo y seco, ¿sí? Pero más que nada se está queriendo referir a esto, ¿sí? Perfecto. La otra dice si las mezclas de carbono y nitrógeno deberían ser mitad y mitad. Eso todo es muy variable. Acuérdense siempre que hablemos de cuestiones biológicas, son muy variables y va a depender del residuo. Porque los residuos orgánicos, incluso un mismo tipo de residuo orgánico es muy variable. Un mismo tipo de estiércol, hay veces que va a tener mucho más nitrógeno en ciertos momentos y hay veces que puede tener un poquito menos. Pero entonces, yo por una cuestión práctica siempre hablo de mitad y mitad para empezar. O sea, si uno va a empezar en su casa, por ejemplo, o en su campo, y primero probarle la misma cantidad, pero después fíjate, a medida que le vas agarrando la mano, te vas dando cuenta si te conviene poner más. Siempre es un poco más del carbonado que el de nitrogenado, ¿sí? Antes de poner 2 de nitrógeno y 1 de carbono, yo te diría no, al revés, siempre. La cantidad, y en todo caso, si vos ves que se da y podés, aumentar el carbono. Pero todo es muy variable, depende de cuál es tu objetivo y demás. Ahora, si vos vas a ser un productor de compost para la venta, tenés la posibilidad de mandar a analizar tus residuos y saber exactamente qué porcentaje de carbono tiene, qué porcentaje de nitrógeno, y bueno, por cálculos y demás podés decir exactamente cuánto de uno y de otro le vas a poner, digamos. Ahora, producís en tu casa y bueno, poné por lo menos la misma cantidad de uno y otro, mitad y mitad. Sí, no sé si me explico. Pero en general, fíjense, yo por ejemplo trabajé con estiércoles. El estiércol de vaca tiene un 1,5% de nitrógeno. El estiércol de gallina con el que yo trabajé tiene 3, 4%, o sea, tiene muchísimo más. O sea, que uno puede llegar a diluir mucho más un estiércol de vaca, quizás, ¿sí? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque vas a sentir mucho olor amoníaco. Porque cuando tiene nitrógeno en exceso, pierde, se volatiliza el nitrógeno y ese es el olor amoníaco que uno siente. Entonces te está dando la indicación de que eso tiene mucho nitrógeno y le podés quizás agregar un poco más de material rico en carbono. Hasta, en ese caso puedes poner hasta 3 partes del material rico en carbono y una de la del nitrógeno en volumen, ¿sí? Perfecto. La próxima sería, siempre, supongo que serán para cuestiones en el hogar. ¿Qué tipo de recipiente o material es aconsejable para realizar el compost y cada cuánto tiempo hay que remover? Bueno, los materiales yo te diría usar lo que dispongas en tu casa. Si tenés la posibilidad de comprarte una compostera, y bueno, comprate por ahí por una cuestión estética. Yo, por ejemplo, mi compost lo voy a decir porque obviamente me quedé, ya llené, así vieron que les mostré la foto de los neumáticos, yo junté, pero yo en realidad tengo una huerta cercada y ahí tenía mi pila de compost, pero terminé poniéndola en recipientes porque los pájaros me la desparramaban, o sea, ni siquiera mis perros, los pájaros. Terminaba apareciendo chatita mi pila porque los pájaros se ve que buscan, obviamente, y me la desparramaban. Entonces las terminé poniendo en los neumáticos y después tengo un recipiente así de cemento que me quedó en la construcción y ahí pongo otro porque se me llenó ese y empecé en este nuevo. Bueno, hay gente que lo hace en baldes, obviamente,
como les decía, esos volúmenes tan chiquitos realmente no obtenemos compost. Obtenemos sí un abono, una enmienda orgánica, pero si fuéramos estrictos no deberíamos llamarlo compost porque no cumplimos la etapa. Pero bueno, como les dije, hay que tener cuidado que residuos se agrega. Pero bueno, hay muchísimos modelos, hay gente que ha hecho sus compost en cajones apilados. No sé, yo siempre recomiendo que antes de estar comprando, reutilizar lo que tengas en tu casa, de paso estás reciclando otro residuo. Pero siempre asegurar, el tema de los volteos, perdón que me preguntaron, de que tenga qué sé yo, los neumáticos al estar apilados por ahí, no sé qué tanta circulación de aire tiene, pero bueno, yo le mezclo mucho con material rico en carbono y cada tanto, yo cada vez que le agrego, mezclo. Cada vez que le agrego material, mezclo. Por eso es que en algún momento tengo que dejar de agregar, porque si no, nunca va a avanzar el proceso. Y, qué sé yo, decirte un tiempo de volteo, no te puedo decir otra vez porque es muy variable. En la gran escala, donde sí cumplís etapa termofílica, lo único que está normado es el tiempo de volteo cuando estás en etapa termofílica. Yo les había dicho que se exige por lo menos 15 días con 5 volteos durante esos 15 días. ¿Sí? Entonces ahí sí te dicen 5 volteos en 15 días, o sea, que sería cada 3 días un volteo. Pero después, o sea, si vos volteás más seguido, más acelerás el proceso. Ahora, si en el caso de la gran escala, tener que hacer más volteos significa mayores costos de movimiento de máquina y demás, entonces uno tiene que ir viendo, digamos, qué te conviene, y además tampoco conviene voltear todos los días, porque si no, cada vez que volteas, disipas el calor, y vos necesitas conservar y lograr el aumento de temperatura, tenés que permitir que aumente la temperatura, que esté un tiempo a esa temperatura alta antes de volver a voltear. Y si trabajás sin volteos, de todas maneras en algún momento tenés que hacer un volteo porque vas a tener que devolverle agua, porque se secan con la alta temperatura. Y en tu casa, y le volteás cuando podés. Si es para tu propia producción. Yo siempre mezclo cada vez que agrego. Y más tus tiempos también, qué tiempo tenés. Si sentís mal olor, volteá, porque eso significa que te falta oxígeno. ¿Sí? Eso justo está relacionado con la próxima, mirá, que dice, si en el proceso de compostaje se generan malos olores, es señal de algo, que algo está mal. Sí, el olor como a podrido es falta de oxígeno. Entonces, seguramente debe tener demasiada agua, lo que hace que no haya buena difusión de oxígeno. Entonces, ahí lo que tenés que hacer es voltear para devolverle oxígeno a la masa. Si no, si está bien hecho el proceso, no debería ser malo. Se va a sentir un poquito de olor a la basura recién tirada, pero no. Nos preguntan también cómo se controla la temperatura. Con termómetro. Sí, existen, o sea, para la gran escala existen sensores que se colocan y se van midiendo. Hay unos termómetros, algunos por ahí en las casas lo que usan son esos termómetros que creo que son, no sé si para carne o para qué, que son cortitos y digitales. Pasa que cuando es muy cortito no podés llegar al centro de la pila, entonces hay otros que por ahí son de 30, 40 centímetros la varilla con el reloj. O sea, nunca les conviene usar esos de mercurio, porque si vos pones en el lugar y sacás, entre que sacaste ya la temperatura bajó y no lo podés leer. Entonces siempre tiene que ser alguno que vos tenga la varilla, tengas el lector acá, entonces mientras está la varilla adentro, vos vas leyendo la temperatura. Pero bueno, eso lógicamente, la exigencia de temperatura sobre todo es, si vos vas a producir para la venta, porque una de las cosas que te pide la norma es que vos puedas certificar el proceso, y lo certificás con las temperaturas. Y en tu casa no tenés termómetro,
poné un poquito la mano y te vas a dar cuenta si está caliente, porque cuando está realmente en termofílica no podés dejar la mano porque te quema. ¿Sí? Entonces, bueno, es una manera de saber si está caliente, entonces algunas veces lo vas a sentir tibiecito, pero no vas a saber exactamente qué temperatura tiene, pero te vas a dar cuenta si está termofílica porque no vas a poder dejar la mano adentro. Ahora las próximas, ahí tenemos varias relacionadas, nos dicen si existe algún método para acelerar el proceso, y también nos preguntan si las lombrices y las lombrices californianas en particular aceleran el proceso. Para acelerar el proceso, básicamente para mí lo importante es la relación carbono-nitrógeno que tenga. Si querés que vaya un poquito más rápido, tenés que tratar de que tenga suficiente nitrógeno para que el proceso funcione un poquito más rápido. Que tenga siempre buena humedad, porque si se te va secando, te retrasa el proceso. Que tenga siempre buena aireación. O sea, todo esto de lo que estuvimos hablando, por eso decimos siempre que es un proceso controlado. Si vos querés que vaya más rápido, controláis todas estas cuestiones para que se acelere. Hay muchos que hablan de inocular determinados microorganismos. Yo nunca lo probé y no sé hasta dónde vale la pena el costo del microorganismo, porque no sé cuánto realmente te acelera. Porque si vos todas estas consideraciones que las estoy hablando las vas controlando, eso te ayuda a que el proceso vaya relativamente rápido. Había otra pregunta aparte de acelerar, ¿dijo algo más, era? No me acordé. Si las californianas, si las lombrices, y después otra pregunta, si las californianas. Sí. Sí, las lombrices en general le llaman las californianas a las basureras, o sea, no es cualquier lombriz, son unas lombrices rojitas que tienen sus características. No es la lombriz de tierra. La lombriz de tierra normalmente es más marroncita y bien circular, cuando si le hicieras un corte. Estas son más semicirculares y son las denominadas basureras, que las domesticaron de algún modo, eran las lombrices que normalmente estaban en la parte superior donde está toda la materia orgánica. Y entonces donde hay materia orgánica van a quedar. Yo no sé si te van a acelerar mucho más el proceso de las lombrices. Para mí son dos procesos con objetivos diferentes. O sea, lográs lo mismo, una materia orgánica estabilizada tanto con el compost como con la lombricultura. O sea, las lombrices me parece que re bien funcionan en una pequeña escala. Para una gran escala no me parece tan... no sé qué palabra usar, pero en la gran escala necesitas demasiado espacio. ¿Por qué? Porque para el compost vos normalmente necesitas volumen, entonces necesitas más bien que sea tu pila corta y alta, lo que hace que ocupe menos espacio. En cambio, para las lombrices, justamente vos no querés que levante temperatura, si no las matás a las lombrices. Entonces se trabajan en camas, que son más bien estiradas y bajas, entonces ahí ocupás mucho más espacio. Si vos tenés mucho residuo, vas a necesitar mucho espacio para llevar adelante el proceso. Entonces, para mí el tema de las lombrices está bueno en una pequeña escala. Hay un trabajo que la que fue mi directora del doctorado también hizo, que trabajaron los mismos tipos de residuos. A uno lo terminaron como compost y a otro como lombricultura, y no encontraron tanta diferencia en calidad, que por ahí algunos dicen que es más calidad si le pones lombrices o no. Ellos no encontraron, salvo que algunos nutrientes estaban un poquito más solubles. Y después el otro tema es que lo que, por ejemplo, ellos recomendaban es que primero hagas un proceso de compostaje, o sea, que levante temperatura, asegures de eliminar patógenos y después desparrames el material para agregar las lombrices. Entonces te aseguras la eliminación de patógenos. Pero hay algunos que dicen que la misma lombriz eliminaría patógenos, pero bueno, yo no lo tengo estudiado y hay como una controversia respecto a eso, si realmente la lombriz te va a eliminar los patógenos. Yo en todo caso lo recomendaría para el que tenga suficiente escala, lograr la termofílica primero y después terminás con las lombrices.
Y en la pequeña escala, como igual no vas a levantar temperatura, creo que es una buena opción el agregado de lombrices, lo que vos sí te tenés que asegurar es que siempre no le falte humedad, no le falte comida, pues si no las lombrices se van a ir. Y es una buena posibilidad porque una vez que siempre las lombrices no las tenés que agregar y bien haces la mezcla, porque por estos mismos ácidos orgánicos que les comenté que se producen, así como matan las plantas, te van a matar las lombrices. Entonces, después de una cierta descomposición, recién haces una prueba a ver si las lombrices ingresan, y una vez que ingresan, ellas siguen de alguna manera haciéndote la mezcla y demás, pero uno tiene que controlar que no les falte nomás ni alimento ni agua, sobre todo. Muy bien. Nos preguntan también si es necesario tapar el compost y si hay algún clima especial para que sea mejor para realizar el compost. No, clima especial no, porque lo hacemos nosotros acá, lo hacen en Bariloche. En Bariloche está la que era mi directora. Ellos, por ejemplo, ahí hacen el compostaje de los cloacales, y a veces en invierno las pilas de compost se cubren de nieve y adentro están termofílicas. O sea que el problema ahí con Edo es cuando la nieve se derrite, que se mete el agua adentro y ahí le genera problema porque se las moja demasiado, básicamente. El tema de tapar o no, a ver, la gran escala por ahí no es necesario, podrías. ¿Qué pasa cuando tapás? Que por ahí tenés mayor control quizás de algunos parámetros, pero en general, a ver, yo que trabajo en Las Marías con la gran escala, imagínate, 10 hectáreas de compost, 170 pilas de 100 metros, tapar eso es un costo importante, pero el mismo tipo de residuos con los que trabajamos, llueve torrencialmente y se moja ahí, la superficie de adentro no. Por eso el que decía también, cuando uno agrega agua tiene que mezclar, porque no se moja si no lo mezclas, no homogéneamente. ¿En qué situaciones tapar? Tenés una pila en tu casa y te vienen los pájaros, te vienen los perros, bueno, tapala para protegerla. Pero sí, siempre que tengas un buen volumen no debería afectarte tanto el ambiente. Cuanto más pila más chica tu pila, más afectada por las condiciones ambientales. Si no, no. Y después, ¿qué lugar colocarla? Y a veces me preguntan si a la sombra, al sol. Y si vas a estar en tu casa y en corriente, yo te diría a la sombra, pero por vos, no tanto por la pila, porque la vas a tener que manejar al rayo del sol, si no. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo demora en terminar el proceso en una compostera de 20 litros aproximadamente? ¿Y cómo nos damos cuenta cuando está listo el compost? Bueno, a ver, tanto en la compostera chiquita como en la grande los tiempos son los mismos, ¿sí? Lo que pasa, lo que va a hacer que varíe el tiempo es la mezcla con la que trabajes. O sea, si tú mezclas, esto de la mezcla de carbono y nitrógeno tiene que ver, lo que uno busca es lograr una relación carbono-nitrógeno determinada para los microorganismos, que está alrededor de menor de 40, tiene que ser, ¿sí? Cuanto más baja la relación, va a ir un poquito más rápido, cuanto más alta va a ser un poquito más lenta. Entonces, si tiene más residuo rico en carbono, va a ser un poco más lenta, y si tiene un poquito menos, o la misma cantidad, va a ir un poco más rápido. O sea, hablar de tiempos es difícil porque va a depender de cada residuo con el que uno trabaje. Pero para mí, como mínimo, menos de 4 meses, decir que un compost está listo, yo no le creo. Porque hay un montón de lugares, leo en 30 días el compost listo, y digo, ¿cómo miércoles puede estar en 30 días? No sé de dónde. Porque generalmente creen, porque cambió de color, lo triturás y tiene... Pero eso no necesariamente, después de todo lo que les conté, puede tener el color oscuro, pero puede no estar estable, puede no estar maduro, ¿sí?
y entonces, por más color oscuro que tienen, no necesariamente, después uno aplica eso, las plantas se mueren y el compost es una porquería, y no es el compost una porquería, está mal hecho. Entonces, por lo menos para mí lo mínimo es 4 meses, por decirlo, ¿no? Porque quizás en un balde de 20 litros te queda re poquito material todo oscuro, pero hay procesos que se tienen que seguir dando, entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿cómo sabes? Para la gran escala hay distintos indicadores que están en la norma. La norma es resolución 1/2019 de la Secretaría de Monitoreo Ambiental y el SENASA, digo por si quieren después buscarla. Y ahí están todos los indicadores que te exigen, ¿no? Una vez que hay indicadores que, como valga la redundancia, que te indican si está estable, si está maduro, ¿sí? Son indicadores de estabilidad y de madurez. Te exigen la determinación de microorganismos patógenos y la calidad del compost. Eso ya para alguien que va a producir para la venta. Ahora, en tu casa, ¿cómo sabes? Bueno, si levantara temperatura vas a saber que se está estabilizando porque por más que tenga buena humedad, oxígeno, todo, no levanta, ¿no? Más temperatura. Si no levanta temperatura, el mayor indicador que te va a decir que está listo, bueno, aparte de que no distinguís el material original, que tiene un color oscuro, ya sentís ese olor a tierra negra, sin embargo, tierra uno no le agrega, no debería, por lo menos. ¿Cómo podés saber si ya está apto para ser usado? Lo que yo recomiendo siempre es tomar un poco de tu compost o de tu abono obtenido y agarrás semillita de tomate, de lechuga, de alguna plantita que tengas y le sembrás arriba. Cuando germina, si vos ves que la raíz se dobla todo, se pone negra, es un indicador de que todavía no está maduro. Si vos ves que crece, hacer como un germinador, como hacíamos en la primaria, y si la planta crece perfecta y está sana, es indicador de que tu compost ya está listo, digamos. Esa es la manera más práctica, me parece a mí, para saber en tu casa si ya está listo para usar. Y todo, perdón, depende también de dónde uses. Si le vas a poner un árbol, capaz que no le afecta tanto si no está completamente terminada. Si le pones a una planta más tierna, sí, le va a afectar un poco más. Bueno, eso más o menos contesta la siguiente que dice qué porcentaje hay que agregar de compost cuando uno agrega el vegetal. Sí, eso la dosis también, yo siempre recomiendo que hagas pruebas antes, pero en general se hablan, a ver, a gran escala para cultivos se habla de 20, 40 toneladas por hectárea, 10 toneladas por hectárea, todo es variable, depende del cultivo. Si lo llevamos a menor escala, en un almácigo, en un metro cuadrado, se dan 2, 3 kilos de compost. Más 3 cucharadas, o sea, digo, lo lleva mucho. A veces uno piensa que le ponemos todo compost, porque por más te digo, es como, qué sé yo, pensar en un bebé que vos le das de comer de golpe un guiso, por más que sea riquísimo el guiso, lo empachás al pobre, y bueno, o cualquiera de nosotros que coma algo, por más rico que sea, además, te terminás enfermando. Lo mismo la planta, por más bueno que sea el compost, no hay que empacharla de compost, digamos. Entonces, más o menos para tener en cuenta, y generalmente cuando se usa como sustrato, se suele usar un 50% o un 30% de compost o algo así. Bueno, las otras preguntas también hay algunas relacionadas que dicen en el caso de que se encuentren plagas, algunos dicen hormigas o isocas, y hay posibilidad de colocar algún tipo de insecticida y si eso no va a afectar al compost. No, ponerle un insecticida afecta, sí. Ahora, un productor orgánico o insecticida no va a ser lo mejor. Y después, obviamente, por eso en la pequeña escala suele pasar eso, porque cuando vos te levanta temperatura el compost, obviamente las hormigas ahí no se pueden desarrollar, los insectos no van a estar porque mueren por las mismas altas temperaturas.
Y en tu casa, bueno, a mí me pasa, a mí mi compost se me llena de hormigas y lo que yo hago, siempre las volteo, trato de voltear y generalmente se llena cuando se me seca un poco el compost. Y como está seco y encima vos ya le armaste un ambiente, por supuesto, ellas aprovechan para hacer ahí su hormiguero. Entonces, bueno, es darle un poco más de humedad y mover, digamos, si no querés estar aplicando insecticidas, ¿viste? Sí, digo, aplicarle, pero por una cuestión de... no, al compost en sí no creo que le haga nada. Sí. Después nos preguntan si solo estiércol de vaca o gallina es recomendable. Cualquier tipo de estiércol que disponga se puede compostar. Residuos orgánicos, digo, vegetal o animal, todos. El tema es que uno va a verar en todo mientras no esté contaminado con metales pesados o algún otro tipo de cosas. Siempre si uno va a internet va a decir no usar carne, no usar estiércoles, no usar la caca del perro o del gato. En realidad todo eso es compostable si realmente estamos haciendo un compost. O sea, si realmente pasamos por la etapa de altas temperaturas. Como eso, por eso generalmente en internet se va a encontrar eso, porque uno generalmente son páginas en las que recomiendan para la gente que va a producir en su casa. Entonces se dice no a ese tipo de materiales por un principio precautorio, porque ya saben que no va a aumentar temperatura. Pero si no, cualquier estiércol que disponga, obviamente hay algunos que son un poquito más peligrosos que otros, porque qué sé yo, el estiércol de gallina, además de Escherichia coli, tiene salmonela, entonces son mucho más, el estiércol de gallina hablo, no la cama de pollo, que es diferente, tiene mucho más nitrógeno, tiene mucho más fósforo. O sea, si bien el compost es bueno, la diferencia con un fertilizante es que vos puedes tener desbalance de nutrientes, ¿sí? Mucho de uno, poco de otro, depende de la mezcla de residuos con la que trabajar. Pero si vos me decís entre estiércol de gallina o de vaca, yo te diría, o uno, la que dispone de los dos, usa los dos. ¿Sí? Podés mezclar dos estiércoles, no es que o usas uno o usas lo otro. Dos estiércoles y después el residuo carbonado podés usar acerrín, hojarasca, no es que tenés que usar uno solo. ¿Sí? Todo, siempre depende de lo que dispongas. El de gallina por ahí generalmente tiene mucho más nutrientes todavía que el de vaca, eso. Corina, hay, cambiando un poquito a lo que es en el hogar individual, ¿hay ejemplos que nos puedas contar en la Argentina de ciudades que realizan este compostaje como una manera de disminuir la basura? Sí, hay, Corrientes está queriendo empezar, está en proceso, Corrientes Capital, digo. Ahora, por ejemplo, están en algunos barrios haciendo separación, pero para la parte de los inorgánicos. Ahora están queriendo hacer unas pruebas como para empezar a agarrarle la mano y después en un futuro poder hacer el tema de la separación. O sea, está como un demo. Pero yo sé que Rosario hace compostaje, se separa la basura y lo orgánico se hace compostaje en Rosario, en otras ciudades de Santa Fe también, no sé si era Rafaela, en Entre Ríos hay varias ciudades, creo que en Santiago del Estero también había algo, después, bueno, ¿qué otra era? Bueno, Buenos Aires hace, pero no compostaje, es otra, porque viene mucho mezclado con material inorgánico, es otro proceso. Después lo que sé que también hacen en Bariloche y en Mar del Plata es el de los lodos cloacales, pero sí sé que hay municipios, y en muchos lugares hacen también de todo lo que es agroindustrial. Buenos Aires tiene mucho, acá en Corrientes Las Marías, en Tucumán, Salta, sé que hay, como es los ingenios que están haciendo también. En el sur, con toda la parte de jugos y eso también están haciendo compostaje. Se hace compostaje
como es, de material de feedlot, que las Marías también hace, ¿cómo se llama? Efluentes de cerdos, hay un montón, hay muchos ejemplos en Argentina, por suerte. Y en tema de municipios, hay muchos que están en veremos y algunos que ya mal bien, de la mejor manera que puedan, pero lo están haciendo varios. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, llevamos ya 1 hora y media de charla. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta para Corina, ¿no? Bueno, entonces agradecerte nuevamente, Corina, el haber aceptado la invitación y la verdad que esta charla muy interesante y muy motivadora. Yo creo que de acá nos vamos todos a hacer un poquito para nuestra casa, por lo menos, y arrancar desde eso, ¿no? Que yo creo que a partir de eso es que podemos después llegar a pensar en ciudades que tengan menor cantidad de basura, que podamos manejar mejor, por lo menos. Así que, bueno, muchísimas gracias y al Instituto Agrotécnico también por participar. Y bueno, y también agradecerles a todos los que se han conectado y invitarlos a que sigan participando en esta feria municipal, esta 4ª Feria Municipal del Libro. Muchas gracias y hasta luego.